¡Hey, chicos! ¡Bienvenidos de vuelta! Miren con quién estamos. Bienvenidos acá a Crypto Time, señores, porque sigue esto. Sigue siendo hora de hablar de criptos, don Jorge. ¿Con quién estamos, señor? Bueno, don Luis Armando González es colega en varias dimensiones. Fíjate que es ingeniero civil también y es socio de la ONG Bitcoin Chile, más conocida como la HCRIP, la Asociación Chilena de Criptotecnologías. Él estudió ingeniería civil en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es un porteño, y también allá los porteños. Claro, en esa misma universidad fue profesor ayudante de varios ramos de físicas, ¿no es cierto? Calor y onda, electromagnetismo. También ha sido profesor ayudante en probabilidad estadística en la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, ¿no? Y como decía, es secretario de la ONG Bitcoin Chile, pero hoy día está en su rol de trader. Él tiene, como corresponde por su profesión y sus experiencias, diferentes métodos que quiere compartir con nosotros, y es un agrado dejarlo después de que le haga la primera pregunta, y es lo siguiente: en todos estos análisis que haces de acción de precio de una cierta moneda, Luis Armando, a veces consideras cosas de análisis fundamental, como por ejemplo hechos geopolíticos como la actual guerra o cuasi guerra que hay entre Rusia y Ucrania? La verdad, no. Yeah. Yo soy súper técnico y súper purista en ese sentido. ¿Y por qué? Por la sencilla razón es que cuando yo veo que ya está en el precio, o sea, la noticia ya está incorporada o no en el precio. Entonces, siempre van tarde las noticias, y todo lo que es como fundamental, sobre todo en Bitcoin, ya se conoce. Y ya sabemos las reglas. Mientras no haya un cambio tan drástico dentro de del protocolo de Bitcoin, creo que no es tan relevante en este tipo de activos. Quizá hay otros traders que se dedican más a Forex, que una noticia le mueve la aguja para arriba o para abajo rápidamente. Pero muchas gracias por la presentación, Jorge. También a José por la invitación hoy día, y obviamente para terminar lo último, yo básicamente quiero enseñarles, darle una pincelada sobre lo que es el análisis técnico y por qué soy tan maximalista quizá ante eso. Entonces, en ese sentido, si me permite compartir pantalla para presentar. Vamos. Aquí, básicamente, es lo mismo que ocupo para los cursos y talleres de análisis técnico de la asociación, en donde ustedes nos pueden contactar si es que requieren alguna asesoría, algo en especial, también lo podemos hacer. Y el principal enfoque que quiero darles es que el análisis técnico siempre lleva 3 premisas. En particular, es que el movimiento del mercado el precio lo descuenta todo. Y así podemos ir determinando cuando son tendencias alcistas o bajistas. Entonces, ahí va un poco la respuesta a la pregunta, donde todo lo que puede influir en el precio o en el valor de un activo, ya está, ya lo hizo. Yo me pongo a ver la noticia y veo el gráfico, a tradear así con eso, voy a estar atrasado. Porque quizás voy a pensar que viene ahora la guerra, o viene ahora la inflación, o la FED, o lo que sea, y ahí si es que no hay algo muy fuerte, no va a cambiar lo que es la tendencia previa. Entonces, siempre voy a tener claro que el precio ya descontó todo, absolutamente todo. Pero ponte tú, sí, tú ¿cómo se llama? Dices entonces que en realidad descartas de lleno lo que es cualquier tipo de revisión de noticias, o la tomas en consideración de todas maneras para poder hacer una proyección. Es que yo hago al revés. Primero hago la proyección y después veo las noticias. Ah, ya, ok. Primero me enfoco simplemente en el precio para ver cómo es la tendencia, si lleva fuerza, si tenemos volatilidad alta o baja, y de ahí veo el porqué. Y de ahí busco y digo, mira, ¿sabes que está el problema de que China baneó los mineros de criptomonedas, y por eso hubo una consecuencia en el hash rate que también disminuyó? ¿Se entiende? Ya, o sea, tú evalúas primero el valor, el precio, ver el gráfico primero, y después te embebes en lo que son las noticias como para saber por qué pasó tal cosa, por qué bajó el precio. Pero, ¿y cómo es que entonces tú puedes proyectar? Porque al final, ¿no es cierto?, las noticias de hoy terminan afectando de alguna manera lo que a futuro puede ocurrir con el precio. ¿O encuentras que hay que descartarlo también ese pensamiento?
Es que en ese sentido las noticias de hoy se digieren muy rápido en el mercado cripto, ya que hay que recordar que aquí no paramos, es 24/7, 365 del año, no hay feriados. Claro. Entonces, cada vez que cuando alguien dice, oye, no sé, por Putin, voy a atacarte mañana, el inversionista que se asusta vende hoy día. No espera que llegue el ataque y justo explote la bomba para apretar el botón de vender, sino que simplemente uno se adelanta y va y vende. Claro. Entonces, por lo mismo, si yo veo que el gráfico bajó, estuvo todo el fin de semana bajando, es porque hay mayor presión bajista. Ahí veo el porqué. Entonces, trato de no nublarme con tanta información, porque en verdad pasa mucho en esta época, sobre todo del internet tan globalizado, es que hay mucha información falsa. Entonces, incluso cuando uno escucha de un amigo que cree que, si sabemos que él sabe, puede darle una mala interpretación también. Entonces, por lo mismo, uno no puede confiarse en lo que un amigo le dice, por muy experto que sea. Siempre yo recomiendo hacer su propio análisis, revisar el precio y de ahí buscar las páginas y todo. De hecho, también tengo unas páginas para poder recomendar después aquí, y que es buena para revisar. No solamente noticias. Oye, pero suena, ¿cómo se llama? Lo que dices tú es interesante en el sentido de que, claro, primero ves el precio, después ves las noticias, corrobora hacia dónde va, ¿no es cierto? Pero ponte tú haces algún tipo de análisis, tú entonces te enfocas netamente en lo que es el análisis técnico, más allá que el fundamental. Correcto, así es. Ya. Sí. Y, ¿cómo se llama? Sabiendo eso, ¿no? ¿De qué manera entonces tú consumes noticias? ¿Tú las consumes el mismo día en que ves una baja? ¿O tienes como algunas páginas en específico, algunos lugares que consumes de ahí? Porque de esto lo habíamos hablado también con Alonso Moyano, que él tenía, ¿no es cierto?, algunos lugares en específico que revisaba. Ahora, ¿tú lo haces de alguna manera en específico también? O sea, sí, tal cual. Onda, todos los días uno va revisando las principales noticias y viendo también cómo le afectó al mercado en ese momento, y cómo reaccionó el mercado, mejor dicho. Ya. Entonces, porque de repente uno lee y uno no sabe si la noticia es positiva o negativa. Porque hay muchos indicadores o entre líneas que se puede leer, entonces uno lo puede interpretar de una forma equivocada, y ahí es donde uno tiene que hacer la revisión también el día anterior. Es decir, esta noticia yo pensé que le iba a ser buena para Bitcoin, pero al fin y al cabo el precio mandó y siguió bajando. Entonces, tienen que ser noticias muy potentes, y eso uno lo sabe de inmediato. Cuando uno está trabajando, está conectado en Twitter o los diferentes grupos de WhatsApp o en foros, y uno de repente dice, oye, pasó esto en China, pasó esto en Kazajistán. Y eso uno va diciendo, oye, hay más de uno que lo está diciendo. Entonces eso ya te va diciendo que la noticia es relevante. Entonces, y ahí uno va viendo cuántos portales lo están describiendo, si son los más importantes o no. Incluso la de finanzas tradicionales, si es que lo tomaron o no. Entonces, eso, ahí uno va haciendo varios filtros. Pero principal es el precio. Ya, mira, eso lo encuentro muy interesante. La verdad que había visto personas mixtas, pero mira, lo encuentro interesante. Se podría evaluar de esa manera. Perfecto. Claro. Es que el porqué, básicamente, por la segunda premisa que se da en el análisis técnico, en donde decimos que los precios se mueven por tendencia. Entonces, eso nos genera que a veces la noticia le puede pegar bien si es que va alcista. O muchas personas esperan a que el momento del mercado sea óptimo para lanzar su empresa, para lanzar una nueva actualización. Entonces, el timing también va a corresponder un poco de cómo está el mercado. Si la tendencia es bajista, por mucho que salgan nuevas noticias, no sé, de que Elon Musk recompró todo, o que alguien más se volvió full cripto, no va a cambiar el precio. Va a seguir bajando, para mí. Ya. En ese sentido. Ok. Entonces, yo prefiero identificar esos cambios de tendencia de otra forma, con indicadores, y la gracia que tiene es que muchas veces se adelantan. Cuando uno ya ve la noticia, el precio ya va como bien encaminado. Bueno, entonces, claro. de repente, cuando pasa algo así bueno, es una confirmación. Más que nada, para mí el fundamental. Entonces, porque hay un dicho muy grande que en verdad pasa, que se dice que se compra con el rumor, pero se vende con la noticia. Cuando uno es trader, está esperando que saque la noticia buena y vende, o como se dice, se enchufa en el precio más alto. Claro. Entonces, para agarrar esa volatilidad, porque siempre pasa que se estira un poco el elástico y se rompe y se va un poco de la onda y vuelve otra vez. Entonces, los traders de repente ocupamos también esa volatilidad en corto plazo. Entonces, por eso es que estar viendo siempre las noticias con doble lupa.
Mira, interesante, va a poder... y ponte, ¿tú encuentras que hay algunos países que tienden a mover más la aguja del Bitcoin que otros? Bueno, eso lo podemos ver con los diferentes horarios de trading que uno puede establecer, como por ejemplo el nocturno nuestro, que es el horario de Asia. Se ve que de repente hay una mayor volatilidad o mayor volumen cuando sale una noticia a esa hora de allá, por ejemplo. China, Japón, Corea también, esos son los países asiáticos, bueno, Singapur, que tiene la mayor bolsa. Pero Europa de repente no es tan fuerte con su sesión, y claramente el que predomina es Estados Unidos. A las 11:30 de la mañana es clavado que algo pasa con la aguja. Algo va a pasar. De repente hay muchos bots que también hacen trading con los high frequency trading y se adelantan. De hecho, hoy día, como estaba cerrado Estados Unidos, se notó mucho. Ustedes mismos lo vieron hace un rato, como la volatilidad que teníamos en un gráfico de 15 minutos fue tremenda. Entonces, eso para mí muestra que había poca gente operando hoy día. Y los bots movieron para ambos lados. Sí, de hecho fue como una baja muy potente, una subida potente y después una baja al mismo nivel anterior. Eso realmente, y es lo que le comentaba a Jorge, eso se ve como un movimiento de bots, porque más encima la vela era de cuerpo completo, por lo tanto estaba todo el mercado tirando hacia un mismo lado. No tenía ni siquiera sombra, una discusión, una conversación. Exacto, no había fuerzas, nada que equiparase. Exactamente, donde fueron posiciones hechas por automatización, pero totalmente. Mira que interesante. Bueno, ¿y de qué se tratan esos dibujos que tiene ahí? Porque... Claro. Bueno, primero él muestra cómo se genera una conversación típica en la feria, en donde uno va y ve el precio establecido, pero se nota que las personas que son comerciantes pueden bajar los precios. Incluso el que va a comprar tiene ese poder de negociación que obviamente quizás acá en Chile no tenemos la costumbre de regatear. Latinoamérica en general tampoco es muy fácil ir a un negocio y decir, no, tengo 100 pesos nomás. En cambio, en Asia o la India, en Medio Oriente, es muy típico. Entonces, se dice que cada persona tiene un precio diferente y no te lo muestran. De hecho, tú vas y si te venden algo a 500 pesos, por ejemplo, al siguiente comprador se lo puede vender a 400 o a 600. Claro. Porque uno tiene esa habilidad. Yo sé, eso es algo que se muestra en la primera imagen. Lo segundo es la identificación de los tipos de tendencias que hay en el mercado, primarias, secundarias y hasta terciarias. Y eso va a depender mucho del time frame. Si uno dibuja una línea de tendencia en un gráfico mensual, por ejemplo, sabemos que esa es la tendencia que va a predominar en mayor parte del tiempo, lo que igual no quiere decir que hayan rebotes contratendenciales y rebotes contratendenciales. Entonces, sería la tendencia terciaria. Esto sería como también un poco de Elliott. Cuando uno vemos las diferentes ondas, uno puede identificar esos diferentes, el tamaño, el periodo, puede identificar si va en tendencia primaria, secundaria o tercera. Y con Fibonacci también uno puede calcularlo así específicamente. Y la tercera es una acotación de que la historia no se repite, pero rima. En que muchas veces dicen que no es igual lo que uno vive al pasado, pero al fin y al cabo tiene tintas o tiene muy parecidos alineamientos que va pasando. Entonces, una de las cosas que yo quería evidenciar es que aún espera que los ciclos se repitan. Y para eso uno puede utilizar herramientas y proyectarlo simplemente. Y en este caso, esto fue el año 2020, antes del halving, uno podía tomar la data hasta ese punto y replicarla simplemente, y te da un aproximado, te da un modelo estadístico muy básico, pero que te genera una proyección. En este caso eran de $239,000 el máximo por el modelo Stock to Flow, lo cual evidentemente no sé yo, eso iba a ser en enero de 2022, de diciembre por ahí, pero claro, lo que todos esperábamos que hubiese estado en 100,000, por eso había tanta confianza en el mercado que todos los modelos superaban los niveles. De hecho, con Jorge estuvimos conversando harto, incluso pusimos también en redes sociales, o sea, bueno, de hecho Jorge colocó los transcritos, ¿no es cierto?, las traducciones de lo que decía Plan B, lo tuvimos, ¿no es cierto?, como uno de los personajes en Twitter que hay que seguir, porque la verdad que el hombre le dio calzado, ¿sí?, de forma consistente. Jorge, ¿te acuerdas tú? Onda, ¿cuáles fueron los precios que en realidad el tipo de calzó? Creo que fueron los 60,000. En octubre. Fue algo así como 48,000 y 63,000 que alcanzó a dar, y después tenía la predicción de los 90,000 que se desplomaron a la mitad. Claro. Entonces, le apuntó a los dos primeros puntos.
Lo cual, como se llama, no es más. Bueno, apuntarle 2 veces, pegarle el palo al gato 2 veces en el mercado. Oye, o sea, con crecimiento de 40-50% es notable. Totalmente. Y es para ganar mucha plata también. Ahora, mira, qué loco que en realidad, mira, tienes razón, en realidad el movimiento que tuvo el Bitcoin era casi replicar los valores que anteriormente había vivido, ¿no es cierto? Pero viéndolo claramente con otro nivel de precio. Ahora, claro, ¿se repitió ese ciclo o no? Ahí está la respuesta. Lamentablemente no se repitió. El modelo siguió subiendo y el precio no lo acompañó. O sea, nos estancamos en estos niveles que son los 60 y 65 mil y por abajo los 30 mil. Entonces, para mí aún no está inválido el modelo. Yo puedo decir que es normal, que es algo de que no es exactamente al pie de la letra. Pueden haber fluctuaciones tanto para arriba como para abajo. Pero lo importante es que a lo largo del tiempo este modelo se mantenga estable, o por lo menos que tenga más de una acierto, que sea consistente. Claramente puede haber errores, lógico, y es viable. Ahí quizás plan B va a ser un ajuste en la ecuación y va a poder tener otra media, porque aquí ocupó la Stock to Flow 463 días. Entonces quizás después le cambia y va a quedar con la 500 días, por ejemplo. Pero claro, te da un pie para ver, ok, sé que en algún momento se va a dar o no se va a dar y toma una decisión. Eso es lo que uno tiene en claro. Ahora, tú me dices de que noticias no es, pero sigues analistas. Sí. Porque en realidad ahí también tú dices entonces que los analistas te entregan una mejor información para poder tomar decisiones, sobre todo en estructuras de trading, que incluso el estar pendiente de las noticias. Claro, exactamente. Lo que pasa es que cuando uno tiene diferentes visiones, por ejemplo, Willy Woo, que te hace muy buenos gráficos de Bitcoin, como on-chain, sí. También tengo traders específicamente como Mitch Ray, un estadounidense que hace buenos gráficos. Él hace análisis en vivo también. Entonces, ¿Michu Ray? Mitch Ray. Mitch Ray. Sí, busquen así como análisis técnico. Porque, ¿cómo se llama? La verdad que nosotros hemos ido colocando también uno que otro personaje y lo vamos siguiendo en Twitter. Eso no lo había escuchado yo, por lo menos. Ya. Y que es trader también puro. Solamente ve los gráficos y analiza todos los activos del mercado cripto también como tradicional. Entonces, yo en ese sentido trato de seguir un poco la visión que van planteando, ya que con el tiempo muchas personas se alinean a una misma visión. Y esa es una de las gracias también del análisis técnico, que si vemos todo lo mismo, va a suceder lo que todos pensamos, como una profecía autocumplida. Entonces, exactamente. Por mucho que yo me adelante o haga un análisis distinto, y yo diga, ¿sabes qué? Ahora va a bajar, pero si todo el mundo piensa que ya va a subir, termina subiendo. Entonces, ahí es donde uno ha aprendido a no luchar contra la masa y seguir la corriente, como se dice. Mira, y tú revisas, aparte de personajes dentro de Twitter, ¿no es cierto? Y gente que está en el cripto Twitter, tú revisas, ponte tú, lo que ocurre on-chain, porque claro, todas las blockchains tú puedes revisar cuáles son los movimientos, o bueno, gran mayoría de ellas, puedes revisar los movimientos, puedes revisar las wallets, puedes revisar si es que hay o no en una wallet en específico, lo que ocurre mucho con Glassnode, en donde hacen como deep dive en lo que está pasando en la misma red. ¿Tú haces ese tipo de análisis también, o esperas que lo haga un analista on-chain para acercarte a ellos y revisar lo que hicieron ellos? Claro, ahí sí soy de ambas partes, porque no soy experto en análisis on-chain. Sí entiendo los gráficos, sí veo la escasez que hay de repente de tokens, o de liquidez, mejor dicho, de los exchanges, que son las mismas leyes de oferta y demanda. Oferta y demanda. Pero no sé de repente cuánto detrás hay alojado, por ejemplo, en un staking, o de repente que va a ser liberado prontamente, que esas fechas son las que de repente no las tengo al día, como un analista especialista en eso. Okay. Cuando viene un airdrop o cuando alguien va a dar mayor liquidez al mercado, sí afecta a un cierto token específico, por ejemplo. Claro. Lo otro, en Bitcoin, con respecto al análisis específico, rara vez he visto una correlación con el precio, en ese sentido. Como que siento que cuesta mucho decir, oh, mira, subió el hash rate, está en máximo histórico, pero el precio ni se siente, sigue en la mitad, por ejemplo. De hecho, eso era una de las cosas que estábamos conversando, ¿no es cierto?, en la primera parte, en donde decíamos, a ver, ¿por qué si
en sí, la red es lo más popular que está, porque eso significa el hash, ¿no es cierto? Son más cantidad de computadores, o por lo menos las mismas personas colocando incluso más computadores dentro de la red para poder hacer cálculos algorítmicos, entregarle ese potencial, ese poder de cómputo a la red. Están en los all time high, tanto en Ether como en Bitcoin. Tenemos, ¿no es cierto?, de que de forma consistente el Bitcoin ha dejado los exchanges y se ha movido por medio de OTC, porque no hay movimientos importantes en el mercado tradicional, solamente OTC. Mira lo que está pasando en Hong Kong. Tú decías la bolsa de Singapur. En el mismo Hong Kong, las oficinas tipo OTC, pero que están saliendo casi como callampa, están saliendo, no sé, casi como callampa después de un día de lluvia, te vaya a dar una vuelta y está lleno de OTC. ¿Te das cuenta? Entonces, hay mucha gente comprando estos activos, pero no los está comprando en el mercado tradicional, lo está comprando en el mercado OTC por detrás, ¿no es cierto? No es que haya una orden de compra, sino que lo compran directamente al proveedor porque tiene esa liquidez, tiene esa profundidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué en este momento se estaría viendo, ¿no es cierto?, estos precios a la baja, e incluso vemos volúmenes más a la baja, en donde si es que yo, bueno, lo cerré, pero se estaba viendo un quiebre muy fuerte, ¿no es cierto?, del FIBO 0.38 en lo que es Bitcoin, y posiblemente terminemos llegando cerca de los $35,000. ¿Por qué ocurre eso? Para mí es complicado saberlo a ciencia cierta, ya que el volumen que ha habido en Bitcoin ya ha bajado considerablemente desde mayo más adelante. Y eso ha permitido que las ballenas o los grandes holders o whatever, quien sea, pueda manipular más fácilmente el mercado. Entonces, pueda en sentido manipularlo en el buen sentido de la palabra, el mover el precio para arriba y para abajo, como se guste con fuerza real, es decir, vendiendo. Entonces, cuando hay más gente vendiendo, no sabemos cuál es el motivo, cuál es la información que ellos manejan. Entonces, ante eso, a uno le toca reaccionar o simplemente a cambiar estrategia a una que sea acorde al momento del mercado. Porque si yo sé que vamos a entrar en un mercado de invierno, como se dice, no voy a poder seguir apalancando. No puedo seguir esperando que Bitcoin rebote de un día para otro y así. Entonces, ahí uno tiene que tomar su resguardo y decir, ok, ¿sabes qué? Mejor me voy a un token que vaya 1 a 1 al dólar o al oro. El mercado general va a caer. Y eso es algo que no podemos dejar de ver, porque uno siempre piensa que vamos a subir, to the moon, pero de repente el costalazo ha sido fuerte. Sí. Entonces, de hecho, me pasó el año 2020 que la crisis que se llamó COVID-19 afectó a todos, y las criptomonedas son de alta volatilidad. Eso no lo podemos dejar de ver. Entonces, tenemos que tener un refugio también dentro de las mismas criptomonedas. Y eso es no solamente operar, sino que a veces quizás es tranquilizarse y dejar de operar. O sea, ¿tú dirías que este es un buen momento entonces para desvincularse de las cripto como Bitcoin, Ethereum y el resto de otras, para acercarse o comprar USDC, DAI y en el peor de los casos USDT? Es que también una estrategia puede ser volver a Bitcoin. Quedarse solamente no simplemente, eso ya va en cada uno. Si uno prefiere a otro token que sea USDC, USDT, ya es personal. Pero uno como maximalista va a refugiarse en Bitcoin. Ahora, ¿por qué eres maximalista tú? ¿Qué propiedades ves en Bitcoin que no encuentras en el resto de los proyectos? La principal, yo creo, ventaja que tiene Bitcoin con cualquier otra criptomoneda es Satoshi Nakamoto. Que al tener este personaje no sabemos quién es, obviamente, pero tampoco lo puede modificar. Las reglas que dejó claramente establecidas en el white paper permiten que confiemos en Bitcoin y no nos despertemos el día de mañana y alguien diga, voy a imprimir 21 millones más, como en el caso de Ethereum, que sabemos que quiere evitar líquido todo, pero nada evita que lo haga. O sea, en algún momento puede suceder o no, pero al ser un ser humano tenemos ese riesgo. Las otras criptomonedas no han demostrado ser mejor que Bitcoin. No se han establecido como un verdadero refugio de valor. Usted mencionaba el tema del Litecoin. Es la copia de Bitcoin. Simplemente que con un bloque más grande, con una cantidad de monedas mayor. Estaba, para mi punto de vista, secuestrada.
pues los grandes ballenas, los grandes inversionistas que entraron primero y ellos son los que no dejan que suba el precio, por ejemplo. Entonces, dentro de la perspectiva que uno tiene que tener, por ejemplo, cuando conversamos el tema de la convención, Bitcoin como moneda curso legal también es algo súper interesante. Puede dar toda la transparencia, dar toda la fe en la tecnología blockchain que está atrás, sabiendo que no va a ser modificado. Entonces, con eso nos genera como un piso. Por eso yo creo que va a tener siempre una ventaja por sobre las criptomonedas. Pero ponte tú, una de las cosas que dice de forma consistente Jorge es que el tener otro tipo de monedas aparte de Bitcoin es una falsa diversificación. Tú, Luis, ¿qué dirías? En el sentido del riesgo, claramente es verdad, porque uno al ir a una altcoin aumenta el riesgo. Por ende sería una falsa diversificación, porque uno busca o está acostumbrado a decir que mientras mayor diversifico, bajo el riesgo sistemático. Claro. Pero dada la volatilidad del otro activo, que es más volátil que Bitcoin, uno está aumentando el riesgo. Entonces, por ende, no se estaría diversificando. Por eso yo digo como Bitcoin como refugio y en caso de crisis, Bitcoin no. ¿Por qué dirías tú que a mayor riesgo no hay diversificación? ¿En qué sentido haría eso? Porque cuando uno busca poner los huevos en diferentes canastas, es para bajar el riesgo. Es porque decir que en caso de que un activo, para no hablar de criptomonedas, falle, tengo las otros activos que me van a generar igual rentabilidad en mi cartera. Aquí se da lo contrario, de que si fallan las otras, estoy perdiendo más capital que estando en Bitcoin. ¿Se entiende? Ya, o sea, tú dirías que entonces las inversiones fuera de lo que sería la moneda Bitcoin se vieran como caso aparte y ojalá casi como en un fondo aparte de alto riesgo, dejando dentro... ¿Ah? Un porcentaje del capital. Ya. O sea, uno puede destinarle a criptomonedas como altcoin, como más riesgosas, el 10%, por ejemplo, o el 20%, el 30%, pero siempre dejando la mayoría en Bitcoin. Si es que uno no quiere estar full arriesgado. Y tú ponte, ¿cuál es más o menos, no tienes por qué decirlo exacto, está bien, no cero presiones, pero más o menos, ¿cuál es la distribución de tus activos en el portafolio que más manejas tú? Sí, no hay problema. Yo siempre tengo un 35% en Bitcoin, sí o sí, como sagrado. Y obviamente ha bajado, de repente ha fluctuado. Y otros 20, 30 con Ethereum. Y el resto, 25, 30, lo voy manejando también entre las top 10. Que sería del crypto market. Pero de repente cambia muy rápido el top 10 y no alcanzo a tener todas las monedas. Y ahí de repente simplemente me mantengo en 4 o 5 nomás en ese porcentaje. Dijiste CryptoMarket, entonces tú te manejas netamente con monedas que se transen a nivel local, en los exchange locales. No, perdón, el mercado cripto en general, como CoinGecko. No confundí. Pero no, yo transo afuera, partí con Binance, también he ocupado otras bolsas de Estados Unidos, o sea, otras casas de cambio, otros exchange como Paxos. Y Crypto.com me llamó la atención también hace poco porque tuvo una muy fuerte campaña en el Super Bowl. No, de antes. El Super Bowl fue ahora. Antes sentido que tiene a Matt Damon como principal cara visible. Si tiene a Matt Damon, entonces hay que invertir ahí, pero es que es lógico, es Matt Damon. Exacto. Tiene el estadio de básquetbol de Los Ángeles Lakers también como su nombre. También. Entonces, y creo que también hicieron un gran trabajo de quema de tokens. Sí. Entonces eso hizo que su moneda principal subiese. Entonces, en ese sentido, buscando varios exchanges para no tener los mismos problemas, que si me quedo con uno solo, pues hackeen ese exchange o si me cerran una cuenta o algo, después no puedo seguir operando. Entonces, creo que tiene varias plataformas. ¿Y tú utilizas DEX? ¿Cómo se llama? Exchange, pero descentralizado, o prefieres tú la seguridad que te puede entregar un exchange centralizado? Ambos, sí, he utilizado DEX, los PancakeSwap fueron los primeros que utilicé, ahí con Alonso, que también se mandó muy buen dato esa vez, y era un poco para soltar la mano, para poder viendo y darle esa oportunidad a los exchanges descentralizados, y poco a poco me fui metiendo en varios más, pero algunos que fueron demasiado como subidas y bajadas rápido, pump and dumps,
y hackeado también, que ha pasado. Entonces ahí es donde uno dice, chuta, que hay un poco de temor, pero es parte del riesgo. Es parte del riesgo, ¿cierto? Claro, entonces el tema es que al principio te pasa que solamente sube y después cuando empieza a bajar te entra el pánico. Y ahí es donde se te va todo el manejo del riesgo, que es uno que tiene que tener. Claro. Y decir, pero mientras cuando uno esté dispuesto a perder un poco, o ese capital que destino a eso, por lo menos puedo ir tranquilo y digo, ok, la hice o no la hice, o funcionó bien o mal. Claro, es como dice el gran Mike Tyson. Mira, tú colocaste a Mark Twain, yo te converso de Mike Tyson, porque todos tienen un plan hasta que reciben un golpe en la boca. Así cuando te pegan un punch, ¿no es cierto? Ahí ya el plan, y ahí es donde tenéis que ver. Avancemos en la presentación, porque vi que tienes más slide ahí. Sí, este es un comportamiento post-halving, en donde todos esperásemos que se vuelva a repetir en el tiempo. Eso es lo que uno va enlazado con lo que los ciclos se repitan. Y esto está hasta el año pasado, no está actualizado, pero básicamente una visión de largo plazo. Y vemos que después de los primeros halving tuvimos esa gran subida alcista en el año 2013 y 2015, 2016, perdón. Y luego el 2020 también se produjo una nueva subida, que fue la que todos vivimos hace poco. Y esto va correlacionado a lo que decíamos antes, que es la tecnología de Bitcoin, o cómo está encasillado el protocolo Bitcoin, que lo hace deflacionario. Como sabemos que cada 4 años se va a dividir el bloque, el premio a los mineros a la mitad, podemos ver que la inflación va siempre decreciendo en Bitcoin. Y eso haría llegar al año 2140, cuando se emitan 0 Bitcoin por bloque. Entonces, si esto no cambia, si esta línea roja no cambia, vamos a mantener siempre una tendencia alcista en el precio, ya que vamos a tener mayor demanda por el mercado. Claro, entiendo. O sea, en definitiva lo que estás mostrando ahí, ¿no es cierto?, en este gráfico, es que como va, el halving lo que es, ¿no es cierto?, es de que una cierta cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de bloques, termina dividiéndose a la mitad la cantidad que anteriormente se entregaba de Bitcoin, si es que llegas a resolver, ¿no es cierto?, el algoritmo, a resolver el problemita interno que tienes que hacer para recibir el beneficio. Y tú dices de que por cada vez que ha bajado, ¿no es cierto?, el halving, lo que hace es que el precio ha ido aumentando porque hay menos de eso. Aparte, que es lo que también dice Jorge, que son los que lo han perdido. Bueno, de hecho tuvimos acá también a ¿cómo se llama? Cristian Silva, que dijo que perdió no sé cuántos bitcoins porque le entraban a robar a la casa. Bueno, no es chistoso, pero en realidad es como una anécdota, ¿no es cierto? No es chistoso, pero es una anécdota en donde uno ve, ¿no es cierto?, que hasta los más cercanos donde han habido pérdidas de cierto nivel de esos bitcoins que después al final van a terminar ayudando a la comunidad, porque si nadie los puede obtener, literalmente están ahí perdidos para el tiempo, para toda la vida, para el tiempo. Claro, es como el premio consuelo, donde uno dice, al menos voy a hacer que suba el precio, o quizá... Bueno, sí, pero a ver, ya, ok, ya. Oye, cambiemos de tema. Entonces, bueno, dice, ya, digo, el indicador es técnico, dale. Claro, entonces, para complementar también lo que es análisis técnico, nos habíamos quedado los principales indicadores de análisis técnico, y yo los clasifico, y la mayoría de los libros, textos, se clasifican en 4, y son herramientas estadísticas que permiten determinar el comportamiento futuro del mercado, donde podemos tener análisis, o sea, indicadores de tendencia, momentum, volatilidad y volumen. Y la gracia de la tendencia es que pueden permitir cuando es alcista o bajista, obviamente, pero cuando estamos a favor o en contra del mercado. Si uno se mantiene por cierto nivel, vamos a ir siempre privilegiando posiciones a favor, de cierta forma. Y es muy rápido de identificar. Los que son también interesantes son los indicadores de momento, en donde tenemos que son una familia de osciladores, y estos miden la velocidad de los cambios de los precios, y esto nos permite identificar cambios de tendencia. Por eso yo el que más recomiendo es el RSI, ya que ve la fuerza que hay detrás con estas variaciones, si es que son muy grandes o no, te permite que haya un cambio después de tendencia, ya sea alcista, bajista o al revés. El RSI es muy sexy, güey, porque a ver, aparte ¿cachai? De que te está diciendo no solamente
si es que el mercado está barato, está caro. Lo que te está diciendo este weón es que en definitiva lo que estáis tratando de ver del mercado es a ver cuáles son los movimientos. ¿Realmente ha habido movimientos al alza o movimientos a la baja? Si ha habido muchos movimientos a la baja, el RSI baja, 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 baja. Y lo mismo pasa al revés. Entonces te va mostrando dentro de una banda de entre 80, o sea, bueno, uno la puede arreglar, ¿me entendí? Es customizable, pero entre 30 y 80, entre 20 y 80, entre 40 y 70, pero hay una barra en la cual incluso uno puede jugar con eso, Ahí la vamos a ver también. con los mismos bots. Por favor, démosle. Sí, ahí tengo los ejemplos. Y el otro sería los indicadores de volatilidad, que el más conocido es la banda de Bollinger, y eso nos permite ver cómo son los cambios en el precio del mercado durante un periodo de tiempo específico. La gracia es que si es más grande o cuanto más rápido cambian, mayor es la volatilidad. Y si son despacito, es que la volatilidad es menor. ¿Y por qué no importa la volatilidad? Porque como trader, de repente, si vemos que se disparó mucho el precio, vamos a vender para pensar que va a volver a bajar a un nivel calculado y volver a recomprar, ya sea más Bitcoin o más Ethereum, la moneda que uno espere. Entonces, como para nosotros es importante que haya volatilidad también. Bueno, para el trader sí, para el holder no mucho. ¿Me entendí? Porque claro, el holder está viendo a mediano o largo plazo, lo cual encuentro entretenido este panel, ¿eh? Porque estoy yo que soy poliamoroso, ¿no es cierto? Que a mí me encanta todas las cripto, me gusta, ¿no es cierto? Investigarlas, meterme a concho en cada una de ellas, saber cómo funciona, invertir en ellas, porque siento que estoy invirtiendo en la industria, y aquí la verdad que está un Bitcoin maximalista holder y un Bitcoin maximalista trader. O sea, es que esto es un panel de oro, la verdad. Está genial ahí para poder avanzar. Y ahora, ¿qué es lo que vendría en la presentación? El volumen. Bueno, hablando un poquito del volumen, o vamos a un ejemplo donde tenemos un gráfico mensual. Una particularidad que yo siempre recomiendo es utilizar gráficas en Heikin H. En las clases, los cursos, yo especifico cómo se calcula, pero la gracia es que no se toma la vela, o sea, no se toman los datos de la vela actual. Por ejemplo, si quiero pintarla verde, tengo que tomar el precio de cierre y apertura de la vela anterior, dividido en 2, y ahí tengo el precio de apertura ahora. Yeah. Entonces, ¿eso qué significa? Que va suavizando la tendencia y me permite identificar claramente si es alcista o bajista con la mayor cantidad de velas rojas o verdes, como que es un filtro. ¿Ya? Eso es algo que recomiendo yo. Luego están las medias móviles que a medida de su periodo van apareciendo, ya que necesitamos, por ejemplo, con la María de 20 periodos, 20 velas verdes o rojas para poder calcular un punto. La roja tengo de 50 y la azul es 200, pero no aparece aquí. Todavía no están las 200 velas para graficarlo. Entonces, lo que decía anteriormente, que cuando el precio esté por sobre las medias, voy a privilegiar opciones de compra, pero una vez que hay cruces, voy a empezar a tomar ventas. Entonces, eso me permite tomar una decisión cuando pase algo, y ya sea programado o no, pero puedo decir ahora vendo o ahora compro. Es importante las medias móviles. También podemos ver que cada halving el precio se ha disparado, pero ha tenido una pendiente diferente. Esto al principio estuvo muy fuerte, esa pendiente, bien empinada, luego un poquito menos, y después la tercera, como si estamos pensando que agarramos ahora un doble techo, ya estaría mucho menos pendiente, con menor grado de inclinación, por decirlo así. Entonces eso es algo normal de la industria que está tomando madurez. Yo no lo veo como que se está desinflando Bitcoin o que perdió la gracia de la tecnología, sino que es algo normal al haber mayor adopción, como también mayores actores, como los institucionales, que quieren también tomar parte de su tajada. Entonces hacen que el precio no se escape mucho, se mantenga ahí un cierto rango. Y mira, de hecho estuvimos viendo un gráfico muy similar con Jorge, ¿no es cierto?, en la primera parte del programa, y él comenta sobre las 3 velas rojas que están justo ahí al final de ese gráfico. Porque si te fijas bien, ¿no es cierto?, el primer invierno cripto que tuvimos por ahí con el 2014, ¿sí?, fueron 3 velas rojas y de ahí se fue para abajo. ¿Cómo se llama? Después tienes otro muy parecido en lo que terminó siendo el segundo invierno, ¿no es cierto?, después del segundo halving, y de ahí ahora estamos viendo si es que tenemos un tercer invierno, ¿no es cierto?, si es que se consolida esa baja final. ¿Tú cómo lo ves eso? Por ahora todavía no hay una confirmación. Lo que sí me tiene con un ojo atento es que hay un doble techo.
El estas, gatito. estas velas que estuviesen en el máximo, cercano a los $65.000, $67.000, no superaron los precios de los cierres, por ejemplo. Solamente hicieron máximo, ¿no? Y hubo un rechazo. Lo mismo pasa ahora. Vemos que los mínimos que deberían ser una tendencia bajista cada vez menores, acá hubo un retroceso y volvió a subir. Acá lo mismo. Si este mes no hace un nuevo mínimo, podría volver a repetirse un ataque al máximo anterior. En cambio... Pregunta, ¿cómo incide en tu análisis el hecho de que, la verdad, mirando abajo, los volúmenes son mucho más pequeños y son poco significativos? Eso iba a preguntar. Jorge, qué fantástico trabajar contigo. Maravilloso. Salud por eso. Salud. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. En ese sentido, el volumen es un indicador más que nos tiene que ir acompañando a nuestro análisis. Y si en este caso vemos que hay una escasez de volumen, ya nos está dando una alerta. De decir, ojo, no hay fuerza o no hay cantidad de compradores o de toros que lleguen para poder romper el techo que se generó acá. Por ende, si comienza a bajar y vemos que aumenta el volumen otra vez, si empieza a tener una tendencia alcista del volumen, es decir, cada vez va a tener mayor transacciones y el precio sigue bajando, es que la tendencia bajista es fuerte. Ahora dime una cosa, ¿dónde ves la capitulación y cuándo podemos hablar propiamente de capitulación ahí? Para mí es que se genera un nuevo mínimo. Ya, si pero con un volumen significativo también, ¿no? Y con volumen, sí. Con volumen el primer ciclo está clarísimo que es un pic de volumen y una caída del precio enorme. Claro. No, la vela roja. No, el mínimo. Busca el mínimo después del ciclo. Mira, viene el alza, después viene la corrección y ahí viene una capitulación. Ya. Claro, pero falta mucho para eso todavía. Primero tendríamos que tener una confirmación de tendencia bajista. Ya. Acá todavía no cambiamos tendencia bajista. Ya. Entonces, ¿cómo vemos eso si hacemos un nuevo mínimo? Si la vela de este mes es de menor nivel que esta, o si comienza a atacar las medias móviles. Esto es un gráfico mensual, por lo que se demora mucho en suceder. Si luego de eso hay una tendencia bajista, necesitaríamos un rechazo como este, con volumen acompañado, para volver a iniciar un nuevo ciclo alcista. Okay. Pero por ahora estamos a punto de comenzar un ciclo bajista. Okay. Eso se daría si es que se hace un nuevo mínimo. Ya, mira, o sea, podríamos vivir en este momento, según comentas tú, un nuevo invierno cripto, porque bueno, estábamos proyectando que podría llegar y ser el resto de este año. ¿Lo ves así o crees que se podría, dado de que la adopción es mayor, ¿no es cierto?, volver a recuperar el precio? Mira, mis predicciones del año pasado eran que era hasta diciembre, era todavía tener alcista sin problema, y en marzo ya vamos a ver. Okay. Se repite un poco, o sea, se acopla un poco a lo que es el mercado tradicional, la bolsa de Nueva York, Shanghái, todo, porque salen de invierno, de verano, vacaciones de invierno los chinos, vuelven todo un nuevo ciclo, entonces hay toda la conglomeración de información que pasa en marzo, y ahí vamos a ver cuántos pares son tres moscas, por decirlo así. Eso es una, claro, está bien. Ahora, mira, una de las cosas las cuales me comentan aquí, ¿no es cierto?, en el Telegram, y me dicen de que como estás viéndolo en ¿cómo se llama?, en TraderView, los volúmenes que aparecen abajo son los volúmenes de ese exchange en específico, no son los volúmenes completos, porque lo que hemos visto de forma consistente, según lo que comenta Glassnode On-Chain, es que la cantidad de Bitcoin en los exchanges ha ido bajando, ¿sí? Ahora, eso implica de que hay una dinámica, que era lo que conversamos también con Jorge, una dinámica muy fuerte tras bambalina sobre temas OTC, ¿sí? Por lo que podríamos estar viendo un delay posiblemente en lo que son los precios futuros del Bitcoin, porque no es que se estén yendo a comprar al mercado, porque el cliente retail, ¿no es cierto?, no el cliente, ¿cómo se llama?, que compra pequeñas cantidades, que es el que utiliza los exchanges para comprar y vender y generar esos niveles de volumen, no están, porque se fueron ya. Porque en este momento están los institucionales, más que nada, los que tomaron, ¿no es cierto?, el Bitcoin a un precio de hace, ¿qué?, 1 año, 2 años, no, menos. Hace ¿cómo se llama?, un año y algo, ¿te das cuenta? Entonces,
¿tú lo ves como de esa manera en el momento de que estás haciendo la evaluación técnica del activo, cuando estás viendo los gráficos? Claro, es verdad. Aquí solamente muestra los gráficos, las transacciones de Bitstamp, por ejemplo. Claro. Es el exchange. Pero pasa que con el arbitraje, las personas, los inversionistas, como que nivelan los flujos. Entonces, uno va a ver que se repite en varios exchanges que hay una escasez. Y ahí es donde uno va dándole mayor enfoque o énfasis al análisis. Pero saber a ciencia cierta todas las transacciones de Bitcoin, para eso mejor lo hago on-chain y veo las métricas que uno tendría que analizar de otra forma. Pero vamos a tener lo mismo replicado otra vez, que hay bajo volumen, las transacciones son escasas a veces, y eso genera que no avance mucho en la adopción, pero es algo más fundamental. Si yo veo que el precio comienza a bajar y el volumen empieza a aumentar, me asusto. Entonces, de repente hay que verlo con doble ojo también, con dos lupas, como en el sentido en que va a depender del nivel, si es soporte o resistencia en donde estamos situados, y estamos teniendo un rechazo o una proyección para romper. Entonces, igual es un poco claro el volumen por sí solo. Tiene que ir acompañado por más métricas. Ya, entiendo, perfecto. Ahora, nos estamos acercando al final del programa, ha sido una conversación fantástica, ¿sí? Bueno, de hecho aquí también nos están empezando a responder algunos amigos. Dice, estaba viendo el directo en un dispositivo que no accede a links. ¿Pueden compartir el Telegram, por favor? Sí, encantado, te lo compartimos. Ahora, mira, ¿a ti te parecería, Luis, de que tuviésemos una segunda oportunidad en donde ya entremos, pero deep dive a lo que son cada uno de esos, pero mira, muestra cómo se llama el anterior, y entremos en cada uno de esos, donde imagínate poder incluso tener un ciclo completo en donde cada programa en que nos juntemos veamos como unos 3 de cada uno: medias móviles, soporte, resistencia, Fibonacci, después AMD, ADX y oscilador, y el último el RSI, porque las bandas de Bollinger hay que explicarlas a detalle, porque el tío Bollinger la hizo de lujo. Mira, si yo tuviera una polera, tendría la polera con la cara del tío Bollinger, y aparte con su mita, ¿no es cierto?, con todo lo que corresponde. ¿Les parece que hagamos una segunda de aquí a unas semanas más en donde bajemos esto a temas técnicos ya, el dato duro? Sí, por supuesto. Qué maravilla. Sí, está todo fríamente calculado, José Miguel. Mira, está todo fríamente calculado. Entonces, yo quisiera que fuéramos haciendo ya un cierre, ¿no es cierto?, de la conversación. Luis, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo la gente puede saber de ti? ¿No es cierto? ¿Dónde te pueden llamar las fan, las calcetineras que les dice Jorge? Sí, bueno, yo no he dicho eso, se lo dices tú. No, todos son bienvenidos. Cualquier duda, siempre voy a estar aquí dispuesto a responderla, ya sea a través como mi rol de asesor de la ONG. Pueden mandar un correo a luis@chicrip.org. Y si quieren también asesoría de trading, pueden entrar a la página y pedir una cotización, o ya sea por Twitter, Instagram, WhatsApp. Dejo todos mis datos ahí. Y siempre disponible a cualquier duda. Aquí hay información de una más, no es la verdad absoluta. Simplemente yo los insto a todos a que hagan su propio gráfico, su propio análisis, y así puedan tomar su propia decisión. Maravilloso, señor. Y estupendo. Don Jorge, las últimas palabras para hacer el cierre ya. Me cambiaron esto, ahora nos vamos a quedar. Muchas gracias. Yo los invito a seguir viendo en Twitter, @tucryptotime, donde hemos estado publicando algunos de estos analistas, tanto alcistas como bajistas, para que cada uno haga su propia ponderación en el time frame o ventana de tiempo que le sea más ad hoc, más apropiado a su horizonte de inversión. Maravilloso. Aquí José Miguel dándole las gracias a todos los que participaron. ¿Quieres decir algo más, Luis? ¿No? No, muchas gracias a todos ahí que están escuchando, que le den like nomás, y cualquier duda que nos escriban. Exactamente, muy bienvenidos todos. Aquí les vamos a dar las gracias a Tomicro 2021, que Diego le respondió, ¿no es cierto?, a un spammer que al parecer empezó a involucrarse acá, y a Miguel 300.001, que la verdad que también nos ha comentado y nos hizo un par de preguntas, las cuales intentamos responder de la mejor manera. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Vamos a volverte a tener, ¿no es cierto?, seguro. Gracias, Jorge, por estar ahí, ¿no es cierto?, ser partner de esto. Acá José Miguel,
dándole las gracias a todos y despidiéndose porque esto fue Crypto Time. ¿Por qué, Jorge? Porque es hora de hablar de cripto. Así es, señor. Ahí nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Que estén bien. Gracias, encantado. Hasta luego.